sido uno de los más grandes intérpretes de sueños que ha existido. Y en esta época, digamos, pasa de algo que ha estado en otros tiempos y que sale a la luz a través de Sigmund Freud y Carlos Gustav Jung, para develar ciertas cosas que están relacionadas con el carácter de las personas. También tiene que ver eso. Claro, Sigmund Freud lo ocupa también como una terapia para descubrir ciertas cosas a través de una terapia que él maneja, que es la asociación libre, ¿ya? Pero se estanca ahí. Todo para él es algo mecánico, algo del deseo reprimido. Es ciertamente que en los sueños uno puede ver su propia psicología, pero se queda ahí. Pero Carlos Gustav Jung va más allá de todo esto y se interioriza, hace investigaciones, viaja y descubre cierto tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo qué? Como que los sueños en esas culturas que te menciono están vinculadas con lo que va a suceder en su futuro. Por ejemplo, él en ese viaje que hace descubre que las personas se manejaban por ese sueño, pero cuando llega el hombre blanco, por así decirlo, a ese lugar, los hombres dejaron de creer en sus sueños y dejaron de utilizar eso para descifrar los mensajes y todo cambió. ¿Y se dejaron de lado los sueños? Claro, se dejaron de lado de los sueños. Y o sea, se ha vuelto como más occidentalizado. Pero mientras que si una persona se guía por sus sueños, entonces sabe prever lo que le puede pasar en un futuro. Por ejemplo, en eso tenemos los sueños históricos. Aquí tenemos un caso bien importante como es el de Julio César y su esposa Calpurnia. Ya. No estoy familiarizada con eso. A ver, cuéntame. Julio César, el emperador romano, ¿verdad? Sí. Entonces lo que sucede es que, como te decía, antiguamente los hombres se guiaban por la interpretación de sueños. Entonces Julio César tenía su oniromante. Ya. Y Calpurnia en la noche anterior a su asesinato logra ver que una estrella cae y le cuenta al oniromante. Ya. Y le dice que no vaya al Senado porque podía morir. Y aparte ese día tenía una invitación a comer a un lugar, pero él decide no ir y va al Senado. Y entonces lo matan, porque no hizo caso de sus sueños. Por ejemplo, otro de los casos que podríamos tocar es el de Abraham Lincoln, que una semana antes de su muerte sueña con que lo asesina. Entonces, si podemos ver, entonces los sueños son históricos y siempre te avisan qué es lo que te puede suceder. Es como que puedes prevenir a través de tus sueños lo que te puede pasar en un futuro. ¿Esos vendrían a ser también llamados los sueños premonitorios? Sí, exacto. Pero en este caso los tocamos como históricos como una base, digamos, de datos sobre lo que va a suceder con esto. Okay. Y así como esas dos historias deben haber muchísimas más. Hay muchísimas más. Estamos hablando de lo ocurrido en el siglo... eso sería, digamos, antes de Cristo. Ya. ¿Qué pasó después de que Carlos Jung empezó a interpretar los sueños de diferente manera, dejando de lado a lo mejor a su maestro, que era Freud? Él descubre y devela ciertas cosas, ¿no? Ciertos misterios que están escondidos a través de los símbolos universales. Ya. ¿Cuáles son esos símbolos universales? Por decirte un árbol. Ya. Un árbol representa el ser. Por decirte una cruz, que si la podemos ver está en todas las religiones del mundo. Sí. La esvástica, la cruz andina, la cruz egipcia, las pirámides, el sol. Entonces, el lenguaje por el medio del cual habla Dios en los sueños es los símbolos. El símbolo es universal. Puede ser que tú hables otro idioma, puedes hablar inglés, puedes hablar francés, pero el símbolo sigue siendo el mismo. La cruz, en todos lados va a ser la cruz. Ahora, muchos estarán preguntando, ¿qué pasa si yo en mis sueños no veo pirámides, o no veo árboles, o no veo sol? ¿Deben estar dentro de nuestros sueños, pero a lo mejor un poco disfrazados? Bueno, mira, lo que sucede es que nosotros tenemos cierta clase de sueños que no los podemos comprender.
otra clase de sueños que parecen en sí ridículos, ¿no? Sí, 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 sí. No Y tienen- despiertas y vuelves a dormir y sigues continuando. Ajá, exacto, o sea, no tienen sentido, pero en realidad uno debe anotar los sueños. ¿Todos? Sin importar Sí, sin qué tan importar, ridículo sea. sí, sin importar qué tan ridículo sea, porque siempre va a haber un trasfondo, algo está escondido en ese sueño, ya sea que nos va a develar cómo es nuestra psicología o qué es lo que va a pasar. Ya. Por ejemplo, en este tema de los sueños también tendríamos los sueños médicos, ¿no? Entre los sueños médicos podemos relacionar también a Artimidoro de Éfeso, ¿no? Que en esa época hacían los oniromantes hacer entrar a las personas enfermas, los grandes sacerdotes, les hacían dormir a las personas. Ya. Y A los enfermos. A los enfermos, exacto. Y a través, como un estado de hipnosis se podría llamar en los sueños, les hacían viajar dentro de su sueño y descubrir la razón de su enfermedad. Ah, más o menos como la película La Célula. Una que hizo Jennifer López hace unos años atrás, Ah, sí, no me sí, equivoco. sí, pero Tenía que no- ver con eso. Bueno, en Ajá. este caso era un asesino en serie y querían saber por Ajá, qué. sí. Correcto. O sea, entonces en los sueños está imbuido ese trasfondo psicológico. Ajá. Puede ser que tú en el mundo físico, por así decirlo, que es el que estamos palpando en este momento, y en el mundo astral, que llegaría a ser el mundo de los sueños, entonces en el mundo físico tú puedes ser que no te des cuenta de lo que sucede. Sí. Y estés durmiendo, pero en los sueños se va a revelar la verdad. En los sueños uno es tal cual es. Puede ser que tú ahorita veas una persona, una modelo preciosa, hermosa, con una cara súper pintada, bien maquillada, preciosa. Pero luego, digamos, en los sueños vas y la ves y preguntas a tu madre, ¿cómo está la persona, no? Y la ves y había sido una mujer con una cara horrible, con cuernos, con cola, ¿no? Entonces, en los sueños puedes ver la verdad de las cosas. Entonces, a través de los sueños médicos puedes entrar a la verdad de ese mundo. Ajá. Por decirte, en la psicología es como que primero está en el plano astral y luego pasa al cuerpo físico, Ya. una enfermedad. Por decirte, primero puede ser también el mundo mental, astral, y pasa a tu cuerpo físico. Primero está viajando y deambulando las ideas ahí arriba. Por decirte, en un principio no eras una persona renegona, pero conforme va pasando el tiempo, la ira se va impregnando dentro de ti y está en la mente primero. Luego baja al astral y producto de haber bajado a ese astral, luego baja a tu cuerpo físico y se plasma en una gastritis, por decirte. O por decirte, eres una persona muy irascible y te enojas con mucha facilidad. Entonces, eso está en tu mente primero, viaja en tu mente, luego a tu mundo astral y luego se plasma en tu físico. Y tú no sabes por qué te duele la cabeza, pero detrás de todo eso, al entrar en ese mundo de los sueños, con perfumes, con cierta clase de inciensos que te hacían adormecer, entonces entraban y descubrían la verdad de las cosas. Por eso antiguamente los sacerdotes sí curaban, porque no solo curaban lo que ahora, cuando tú vas al doctor solo te da una medicina. Correcto. Pero antiguamente los sacerdotes eran los médicos. ¿Por qué? Porque ellos curaban todo. Cuerpo físico, mental, astral, causal. Entonces iban al trasfondo de todo eso. ¿Y tú crees que todavía existen este tipo de sacerdotes en algún lugar por ahí en el mundo que siga tratando a los enfermos así? Sí, Habría que investigar, ¿no? habría que investigar. Pero por decirte, el maestro Samael Aumbeor, que da el conocimiento de la gnosis, él ha trabajado, ¿no?, en lo que es todo esto. Él ha dado este conocimiento en esta época para el ser humano, para que pueda liberarse, ¿no? Y nos está dando todas estas técnicas, todo lo que yo te estoy hablando, él lo ha develado y lo ha dado como un regalo a la humanidad, porque estamos en los tiempos del fin, ¿no? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos los sueños religiosos, y ahí tenemos a Daniel y a Nabucodonosor, y también tendríamos a Faraón. Pero en esto de Daniel y de Nabucodonosor, el rey, él se sueña con un hombre que era con cabeza de oro, pecho de plata, brazos de plata, vientre de bronce y los pies y las piernas de barro cocido y hierro. ¿Y qué representa eso, no?
Entonces él va y le pide a Daniel una interpretación, ¿no? Eso se conoce en el pasaje bíblico. Entonces lo que sucede es que le dice, ¿no?, que Ésor está representado con las edades del mundo, como podría ser primavera, verano, otoño, invierno. Ya. La cabeza de oro es la época donde la humanidad vive en un máximo esplendor de conciencia. Luego viene la edad de plata, donde el hombre se aleja un poco de lo que es la divinidad. Luego llega un poco lo que es la edad de bronce, ya empiezan las luchas, las guerras. Luego llega la edad de hierro, ya, y eso está barro cocido y hierro, que representa a la gente de nuestra época, que es frágil como el barro, que se derrumba ante el más mínimo problema, pero que es dura al criticar, al juzgar. Si te das cuenta, nuestro medio ambiente cómo es, la gente es violenta, agresiva, pero con cualquier problema minúsculo se derrumba, se devasta. Entonces eso es lo que representa ese sueño, ¿no?, entre los sueños religiosos. Otro de los sueños religiosos bien famosos está el de José y Faraón. Tú recordarás, ¿no es cierto? No, la verdad es que no, estoy aprendiendo aquí contigo. Ese pasaje bíblico, ¿no? Cuando los hermanos de José lo venden y llega a Egipto. Ajá. Ajá. Sí. Esas son las imágenes. Sí, esas okay. son. Y entonces ahí, estando un día en la cárcel, interpreta un sueño de un panadero, pero luego va donde Faraón, y Faraón tenía un sueño y no sabía descifrarlo, y averigua, y entonces le informan a Faraón que José sabía interpretar los sueños, ¿no? Y José se había soñado, Faraón, perdón, se soñó con 7 vacas gordas que estaban pastando, ¿no? Ajá. Pero luego son mermadas por 7 vacas flacas. Ya. Y luego vuelve a dormir. Ajá. Y entonces ahí tiene otro sueño, donde ve espigas de trigo que están abundantes, ¿no? Y luego ve flacas. Ya. Entonces él no sabía qué era lo que pasaba. Entonces José le interpreta el sueño y le dice, ¿no?, que eso correspondía a que Dios le estaba informando lo que iba a pasar. Le dice que las 7 vacas gordas representaban 7 años de buena fortuna, donde la naturaleza iba a dar todo. Y las 7 vacas flacas iba a ser tiempos de escasez y de hambre. Y Dios lo reafirma otra vez con el siguiente sueño que tiene, al ver las espigas gordas y las espigas flacas, por así decirlo. Entonces él le dice que debería prever en ese momento el hecho de que su pueblo no vaya a pasar hambre. Entonces, mientras los demás pueblos del mundo en esa época sufrían de hambre, Egipto tenía todo, porque había previsto durante esos 7 años de abundancia, guardar una cantidad determinada de trigo, maíz, de todo, para la siguiente época, ¿no? Entonces, por eso se manejaban con los sueños. Interesante, ¿no? Ajá. Estamos aprendiendo muchísimo. Sí. Hay muchos más, los filosóficos, por ejemplo. Los filosóficos. Ahí podemos citar a Platón, ¿no?, que dice, al hombre se lo conoce por los sueños. ¿Por qué? Entonces, en los sueños, uno, como te decía, se devela tal cual es, como es en verdad. Y entonces, producto de tus sueños, producto de tu psicología, de cómo vayas viviendo en tu mundo astral, de acuerdo a tu nivel de ser, digamos, de acuerdo a lo que es tu esencia, tus valores internos, eso va a reflejar lo que va a ser tu mundo exterior. Lo interior refleja lo exterior. Entonces, en tus sueños los vas a plasmar en el mundo físico. Como te decía, primero uno vive las cosas en el mundo astral, que sería el mundo de los sueños, y luego los va a plasmar en el mundo físico. Eso sería. Ahora, yo tengo una duda. Tú me habías hablado acerca de ciertos símbolos, ¿no? El árbol, el sol y demás elementos que son símbolos universales. Ajá. Yo he visto por ahí en muchos lugares, librerías incluso, que tienen libros para interpretar los sueños. Claro. Y te ponen soñarse con un perro, por ejemplo, significa, no sé, ahorita no se me ocurre, ¿no? ¿Qué tan verídica puede ser la interpretación que uno puede hacer basándose en ese tipo de libros? Bueno, mira, la verdad que yo pienso que
es mejor tomar fuentes buenas, ¿no? A nosotros el maestro Samael nos ha legado un libro que es para la interpretación onírica de los sueños. Y también, como te decía, tendríamos el libro de Artimidoro de Éfeso, que es de la interpretación de sueños, que llegarían a ser los más confiables, ¿no? Que ustedes los tienen. ¿O dónde los podremos encontrar? Nosotros tenemos el de interpretación de sueños, ¿no? Y el de Artimidoro de Éfeso es un poco difícil de conseguirlo. Pero se podría. Se podría conseguir, claro que sí. Ajá. Entonces, es eso, ¿no? El análisis que uno tiene que hacer del sueño para saber cómo va a vivir luego en adelante, ¿no? Sí. Nos falta uno más, si no me equivoco, que son los sueños literarios. Exacto. En los sueños literarios podemos citar a uno de los autores más famosos de libros, ¿no? Como es Julio Verne. Recordarás, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino. Correcto. Entonces, él a través de un sueño ve, digamos, lo que a la larga se va a crear el submarino. Recordarás también la vuelta al mundo en 80 días. Sí. El globo, todo eso. Entonces, a la larga en sus sueños va descubriendo ciertas cosas y las va plasmando en su libro. Y así como Julio Verne, hay muchos otros autores que... exacto. Que soñaron algo y lo plasmaron en libros. Sí, por ejemplo, también en esto que te decía de los históricos, Alejandro Magno también, digamos, se tenía que retirar de una batalla, pero en su sueño ve que no se tenía que retirar de la batalla y prosigue y gana. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte también sueña, ¿no? que un gato negro iba de aquí a allá y entonces que se iba de un ejército al otro lado. Entonces ahí en ese sueño ve lo que va a ser la pérdida de la batalla de Waterloo. Entonces, como puedes ver, los mismos sueños te representan las cosas que te pueden suceder. También he encontrado un dato, digamos, de Hitler, Adolf Hitler. Uno de los ataques que iba a tener, él se sueña que había como algo negro y se levanta y se va. Y en ese ataque mueren todas las personas que estaban ahí, menos Hitler. Ahora, ¿qué pasa con las famosas predicciones, por ejemplo, ahorita se me acaba de ir el nombre. ¿Nostradamus? Nostradamus, correcto. Claro, exacto. Se dice, ¿no?, que él soñaba y lo que hacía era escribirlo en cuartetas, correcto, en su libro. Sí. Claro, exacto. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, Nostradamus logra ver en los sueños todo lo que va a suceder y lo plasma en sus cuartetas. Entonces, por decirte, de la Primera Guerra Mundial se equivoca con Hitler solo con una letra. Hitler, algo así le pone en su libro. Pero ella logra ver todo eso. Entonces... Hay que, bien lo dijiste tú, resumiendo esta primera parte, cualquier sueño que tengamos, tenemos que anotarlo. Sí, sería bueno que cada persona lo anote, ¿no? Es mucho mejor, pero muchas veces también, por decirte, ahí en algunas partes del mundo aún se conserva este tipo de cosas, de que los niños cuentan a sus padres sus sueños y así se manejan sociedades que están... Pero sabes que muchas veces a los niños no entendemos o no les damos mucha importancia a los sueños que te cuentan. Claro, exacto. Porque bien lo dijiste tú, son sueños medio extraños, medio locos, y peor a un niño. Entonces dices, sí, claro. Claro. Recordarás tú también ese pasaje bíblico, ¿no? Cuando Jesús llega a la Semana Santa después del Domingo de Ramos y estaba muy cansado, ¿no? Y vienen los niños a preguntarle. Y los discípulos les dicen que se vayan. Sí. Entonces Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, en eso podemos ver que los niños tienen mucha más facilidad de entrar en ese mundo astral, ¿no? En esa cuarta dimensión y de ver cosas que nosotros, por adultos, por estar lleno de defectos, errores, no podemos ver, porque nuestro nivel de conciencia es tan bajo que no podemos ver un ángel, que no podemos ver un hada. Y son cosas que los niños sí lo logran ver, porque ellos tienen un porcentaje de conciencia más libre. Son más inocentes. Son más inocentes, exacto. Entonces, en esa su inocencia pueden ver muchas más cosas, ¿no? E imagínate, ¿no? Criar ahora a un niño que sepa manejarse con todas estas cosas
saber manejar su psicología, conocer el trasfondo de sus cosas, saber, digamos, en tus sueños tú puedes ver, te dije, puedes verte tal cual eres, ¿no? Entonces en tus sueños puedes ver tus defectos, puedes estudiar tu psicología, puedes ver el futuro y puedes ver todo tipo de cosas. Entonces en tus sueños, imagínate, un niño puede investigar, puede autoobservarse en el mundo físico, ¿no? ¿Qué defectos tiene? Analizar qué es lo que le pasa cuando alguien le grita. Entonces le sale la ira. Entonces, entonces luego ve... Vas controlando eso en... Ajá, y en los mismos sueños va a haber, digamos, tú ahorita no puedes ver la ira, la sientes, pero cuando te entras a dormir, puedes verla como un monstruo. O por decirte, el miedo, lo puedes ver como un monstruo. O la gula, digamos, un monstruo gordo ahí. Entonces, en los sueños puedes ver ese tipo de cosas y eliminarlas, ¿no? Ahora, obviamente, habría que sentarse con el niño, habría que, no sé, empaparse con toda esta información para poder trabajar con el niño. Claro, en esto también es importante la meditación, ¿no? La técnica de la meditación. Porque cuando una persona medita, entonces está en completa armonía, ¿ya? Porque tú en el mundo físico, en el mundo en el que vivimos, recibes un cúmulo de impresiones terrible. Que te grita alguien, que tienes un trauma, que ves un accidente, que se te entra el miedo, que ya no quieres viajar porque te da miedo porque tuviste un accidente. Entonces, todo ese tipo de cosas lo puedes transformar a través de la meditación. ¿Y cómo se hace cómo se medita? Claro. La clásica meditación tipo Buda en la que cruza las piernas y estás en un lugar. Bueno, así. en realidad tampoco es tan así, ¿no? Puedes usar... La posición importante es que la columna esté recta, ¿no? Puedes usar esa posición de Buda que llegaría a ser la flor de loto, o también puedes sentarte, ¿no? O echarte como de cúbito dorsal en forma de pentagrama, ¿no? Ya. Abres las piernas y los brazos. Entonces ahí, digamos, es importante relajarse. Y para eso, entonces, hacer la respiración, porque cuando respiras, estás conectando con tu mundo interior. De dentro, medio, de fuera, dentro, medio, interior. Entonces, pero a todo eso se le puede añadir un ejercicio de respiración bien importante que se llama el Hamsa. ¿Hamsa? Ajá, sí. Inspiras Ham y exhalas Sa, así. Sa. Ham lo dices en la mente. Y contraes el coxis y lo llevas columna, cerebro, corazón y luego exhalas. Sa, sa. Entonces tu cuerpo se empieza a relajar. Y también puedes, en medio, cuando tú vas a querer meditar, vas a ver tus pensamientos, ¿no? Ay, que hoy día he ido a comer, que he visto mi novela, que bla, bla, bla. Entonces tú los observas y luego vas pasando a un estado de quietud mental. Eso quiere decir que está permitido entonces que repases más o menos todo lo que te pasó, ya sea lo bueno o lo malo. Bueno, mira, la mente siempre es bien parlanchina. Sí. Para llegar a un... Sí, todo el tiempo está pensando. Entonces, para llegar a un estado de silencio, observas tus pensamientos, pero no conversas con ellos. Ah, ya. Ajá, porque, digamos, estás recordando que fuiste a comer con un amigo que te gustó mucho. Entonces, si tú conversas, dices, ay, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho el otro, no. Pero si lo observas y lo dejas pasar, entonces pasa al siguiente, hasta que al final... Observas lo que ocurrió tal cual, en el momento, sin cambiarle nada. Sí, solo lo observas, como si estuvieras viendo una película. Ajá, ya. Y luego va a pasar hasta que vas a tener un estado de quietud mental. Y vas a estar así, en completa paz y armonía. Y ¿Eso lo tendremos que hacer, perdón, antes de ir a dormir o después de...? Sí, sí, sería lo más recomendable antes de ir a dormir, ¿no? Claro, porque estés mucho más relajado. Ajá, claro, como para que digieras todo lo que te ha pasado en el día, ¿no? Entonces, un estado de paz y quietud mental antes de irte a dormir, ¿no? Okay. ¿Puedo utilizar algo de música? Claro, ¿Música exacto. suave? Música clásica, Mozart, Beethoven, sonidos de la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, ahí con esa meditación, puede ser que algunas veces puedes entrar en tu sueño, ¿no? Y en tus sueños puedes ver un trauma. O puede ser, la psicología maneja, digamos, lo que es la regresión, ¿no? Sí. Entonces ahí puedes ver tiempos pasados, presentes, futuros. Por ejemplo, muchas personas tienen traumas, ¿no? Y hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros.
Y ahí, por ejemplo, tenía un trauma, le daba miedo hacer ciertas cosas, pero no sabía por qué. Entonces le hacen la regresión y entonces descubre que en una vida pasada vivió algo, que por esa razón tuvo un trauma. Ajá. Y no transformó esa impresión, y por eso en esta época sufría viviendo ese trauma, digamos. Ajá. Entonces en los sueños se hermana, digamos, el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Tú puedes ver todo como una película, todo lo que te puede pasar o todo lo que has pasado en un tiempo pasado, ¿no? Ahora, hay mucha gente que dice, yo no creo mucho en los sueños. ¿Por qué? Porque puede ser que yo repita lo que me haya pasado durante todo el día y le cambie algo, y es porque, claro, mi inconsciente quería que ocurrieran las cosas así. Hay mucha gente que piensa así, que no cree en los sueños. Claro, exacto, pero la idea sería que uno tendría que analizar sus sueños, ¿no? Exacto. Y al estar uno consciente de lo que se está soñando, se diera cuenta de que las cosas son de diferente forma, ¿no? Y que puede ser, esa clase de sueños pueden ser sueños mecánicos, ¿no? Tú estás trabajando de secretaria y en la noche vas a continuar de secretaria, ¿no? Exacto. Entonces eso sería una clasificación de la parte de los sueños, ¿no? Entonces es como que estás tan atareado con tu vida cotidiana, tan estresado, tan mecanizado, tan metido en esas cosas, que en ese mundo, haces lo mismo. Que hasta en tus sueños haces lo mismo, no eres libre, ¿no? Ajá. Entonces, de secretaria a secretaria, que escribiendo las cartas, o de zapatero a hacer más zapatos, o de cocinero a cocinar todo el tiempo en los sueños, ¿no? Sí, o de estar en un programa y repetir nuevamente lo mismo que hace acá en el programa, que eso a mí me pasó unas cuantas veces más. Vamos a hablar de todo esto en el siguiente bloque, ¿te parece? Ajá, sí. Sí, ok, perfecto. Entonces nos vamos a ir a la pausa. Gerardito también está al otro lado del set, así que la propuesta con Multivacos la vamos a tener en el siguiente bloque. Enseguida regresamos. Miércoles, en este segundo bloque vamos a hablar acerca de por qué soñamos. Claro. Y te había preguntado además internamente que si todos soñamos. Tú me habías dicho que sí, pero lamentablemente no recordamos. Pero vamos a hablar también de eso en un momento más. No mezclemos las cosas. ¿Por qué soñamos? Bueno, mira, cuando nosotros soñamos, en sí soñamos como para dar un descanso y recuperar la vitalidad que perdemos en todo el día. Entonces, cuando entramos en los sueños, recuperamos toda esa vitalidad. Y también los mismos sueños son como que cuando tú estás libre de muchas cosas y puedes volar, hacer, etcétera, todo tipo de cosas, ¿no? Entras, como te había mencionado anteriormente, en la cuarta dimensión. Y en esa cuarta dimensión te mueves. ¿Sabes cuál es soñar es lo mismo que morir, prácticamente, ¿no? Porque cada que sueñas, tu alma se desprende de tu cuerpo físico y vuelas y viajas y ves cosas que habitualmente en tu mismo cuerpo no lo harías, ¿no? Y al mismo tiempo eso le da un tipo de reposo a nuestro organismo, ¿ya? Pero la diferencia entre dormir y soñar es que nosotros estamos conectados con un cordón energético que se llama el cordón de Antacarana, que nos une a nuestro cuerpo físico. Entonces cada que dormimos y al despertar, entonces volvemos por ese mismo cordón energético. ¿Eso tiene que ver con los viajes astrales? Creo que me estoy adelantando un poquito. Pero... sí, tiene que ver con los viajes astrales. Mira, la diferencia entre un desdoblamiento astral o viaje astral, si quieres llamarlo, está en que cuando tú duermes, lo haces de una manera mecánica y no te das cuenta, digamos. En cambio, en un desdoblamiento astral, tú eres consciente de que estás desdoblado, que estás en el mundo de la cuarta dimensión o en el mundo astral y puedes viajar donde tú quieras. En el desdoblamiento, digamos, quiero ir a Egipto, entonces aparezco en Egipto. Entonces tú manejas, mientras que en el sueño es como que tu inconsciente es el que te maneja a ti. Algo así, sí, exacto. Entonces la idea es despertar conciencia y eliminar los defectos para que a la larga puedas vivir en ese mundo astral. Pero como habíamos dicho en el primer bloque, para poder eliminar esos defectos, entonces uno tendría que saber o buscar una persona que nos ayude a interpretar, como dijiste tú, los símbolos. Claro, como bueno, el sueño que te haya exacto. contado, ¿no? Bueno, también los sueños son una ayuda,
Pero también existe, ¿no?, lo que es el manejo de la psicología. Ya. Entonces, en el manejo de la psicología, cuando uno nace con conciencia, con 3 energías: conciencia, ego y personalidad. La conciencia es el conjunto de virtudes y facultades que tiene el ser humano, pero la divinidad solo nos da un 3% de conciencia libre y un 97% de defectos, que llegarían a ser los egos. Los egos son defectos, vicios y errores que tiene el ser humano. Somos un solo ego, entonces. Podría decirse que sí. 97% Es hartísimo, ¿no? Sí. Y la personalidad que se forma cada vez que uno nace, ¿no? Entonces, esos egos crecen conforme vamos creciendo nosotros. Porque la conciencia solo se manifiesta hasta a unos 3, 4 años de edad. Ya. De ahí se va agregando el ego, ¿no? Ir a papá, ir a mamá. Entonces, luego sigo creciendo, entonces ya no solo tengo ira, tengo miedo, tengo envidia, tengo celos. Y producto de mis defectos, cometo errores. Y producto de esos defectos también puedo entrar en vicios. O ese error me puede llevar a un mundo de drogadicción y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque el ego maneja mi vida. Entonces la idea es despertar conciencia para que mi conciencia sea la que gobierne, ¿no? Entonces ese sería el tipo de educación fundamental que buscaría el ser humano, ¿no? Y esas son las enseñanzas que da el maestro Samael. ¿Y cómo logras eso, no? A través de la autoobservación. Entonces todo el tiempo tienes que estar alerta a percepción. ¿Cómo de lo que te hablas? ocurre, no necesariamente en los sueños, sino en tu vida diaria, cotidiana. Sí, pero si lo practicas en el mundo físico, en los mismos sueños, tú lo vas a practicar, ¿no? Te autoobservas, descubres qué es lo que te lleva a comportarte de tal manera, luego analizas por qué te comportas así, y luego comprendes con la ayuda de la Divina Madre, de tu bendita Virgen María, digamos, si eres católico, o si perteneces a una religión, digamos, del hinduismo, a la Divina Madre Kundalini. Entonces apelas a ese aspecto femenino de Dios para que te ayude a comprender tus defectos. Por eso es que tú habías dicho desde el principio que es importante anotar nuestros sueños. Sí, claro, también porque cuando tú anotas tus sueños, entonces a través de tu psicología puedes autoobservarte en el mundo físico. Y en el mundo astral también te autoobservas. Y anotas tus sueños y entonces ahí descubres ciertas cosas que en el mundo físico no las veías. Por ejemplo, como te había mencionado, puedes ver tu gula, por decirte, como un monstruo gordote. Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí puedes descubrir que tienes ese defectito, que en el mundo físico no lo ves, pero si lo anotas en tu sueño lo descubres, ¿no? Entonces eso te ayuda a generar un tipo de psicología más complementaria. Ahora, mucha gente dirá, yo despierto, te había dicho, ¿no? Muchas veces recuerdas tu sueño, estás como que en la etapa en la que estás despertando y estás soñando todavía, y dices, me voy a acordar apenas despierte todo mi sueño, pero resulta que despiertas y no te acordaste de nada. Ya sea algo bonito o algo feo, a lo mejor tienes la sonrisa de oreja a oreja porque sabes que te soñaste algo bonito, pero no recuerdas. Nos vas a dar más adelante algunos tips para poder recordar nuestros sueños. Sí. ¿Ya? Sí, está bien. Ahora, hablemos de las dimensiones, ¿te parece? Claro que sí. Entonces, cuando tú entras en los sueños, puedes entrar a una dimensión superior o a una dimensión inferior. Ya. A una dimensión supra, digamos. Puedes entrar y ver campos verdes, comunicarte con ángeles, hadas, puedes ver a la Virgen. Entonces, Esa sería la superior. Sí, una dimensión superior. Así, todo hermoso, ¿no? O puedes entrar a una dimensión infra o inferior, ¿no? Ahí puedes ver monstruos, gárgolas, basiliscos, todo ese tipo de cosas negativas. Entonces, por decirte, cuando estamos hablando con un drogadicto, ¿no? Dicen que ve monstruos, demonios, todo eso. Entonces, cuando entran en la cuarta dimensión, producto de psicología, entonces entran en una dimensión inferior. ¿Ya? Entonces ven ese tipo de cosas. Entonces tu grado de psicología también te puede hacer ver cierto tipo de cosas, ¿no? Como eso que estamos viendo ahora. Como eso que estamos viendo ahora. Que podría ser algo parecido a lo que ven los niños con el famoso cucu. Sí, puede ser. ¿Cómo le dicen? El coco. Por ejemplo, a veces los niños lloran, ¿no? Los bebés, y nadie sabe por qué lloran. Sí. Entonces, ellos ven, o sea, como son un poco clarividentes, entonces ellos ven el odio de las personas, así, entonces los ven como esos monstruos que vemos ahí. Y
Entonces lloran, y esas son las razones por las que lloran a veces los niños, y nadie sabe por qué lloran. Entonces, una buena manera de saber si una persona que está en nuestra casa tiene buenas o malas intenciones es ver si el niño llora frente a alguna persona en particular. Puede ser o que no sí, necesariamente. o puede ser, depende. Hay niños que tienen un porcentaje de conciencia muy elevado, ¿no? Pero los niños son bastante intuitivos. Ajá. Pero también en todo esto, digamos, está eso del retorno, ¿no? Entonces, puede ser que, como nosotros tenemos vidas pasadas, en ese retornar a esta vida, hay personas que de por sí te caen mal, ¿verdad? Sí. Entonces puede ser que a veces pase ese tipo de cosas. Ahora, tú mencionaste dos dimensiones, la alta y la inferior. Sí, ¿verdad? Dimensión superior e inferior. Correcto. Ahora, ¿cómo puede uno hacer para poder entrar a esa dimensión, la buena, vamos a llamarla así? A la dimensión superior. Entonces, a través del trabajo psicológico que una persona va teniendo, entonces va saliendo de esa mecanicidad del mundo, ¿no? Vas saliendo de todo eso, vas transformando tu psicología, y en la medida que tú transformas tu psicología, entonces ya no tienes sueños, sino tienes experiencias oníricas. Esas son las experiencias. Entonces. Ajá, sí. Las experiencias oníricas, por decirte, puedes entrar a un templo. Ah, ya. Sí. Tenemos el video listo, entonces. Sí, tenemos es precisamente sobre eso, sobre la cuarta dimensión. Ah, bueno, mira, teníamos un video que no lo habíamos pasado en la primera etapa sobre Carlos Gustav Jung, sobre los sueños. No sé si ese lo vamos a ver o... ¿Tenemos ese listo? Ok, sí. Entonces vamos a verlo un poquito retrasado y luego conversamos un poquito más. Exacto. Adelante. There was once a man who was born in a land of mountains, where the people were self-sufficient and lived close to the earth. All his life he dreamed and investigated his own dreams and other people's. Patience came to him to try to understand the wisdom of dreams. He was a successful psychiatrist who never ceased to speak of the soul, mythology, and God. He was a scientist, a scholar, and a traveler, and always a dreamer. His dreams have changed our ideas. Before he died, he said, "My work will be continued by those who suffer." His name was Carl Gustav Jung. My dear friend, Dr. Jung, I received your always welcome letter. Indeed, I am very glad to hear from you. What I told you the day we was top the roof, you understand me correct. And also, I will tell you more that you can write in that book. For the traditional Indians, the mythology is part and parcel of their whole social system. They don't just believe in myths. The myth is their culture. Their way of life is their myth. The Swiss psychologist Carl Gustav Jung spent the early part of his working life investigating the personal unconscious through dreams. But he devoted the second half of his career to researching what he called the collective unconscious, which connected people of different cultures at the deeper level of dreams, ritual, religion, and mythology. The author, Count Nikolai Tolstoy. It's very hard to explain, it seems to me, for the universality of certain myths, which repeat themselves, and sometimes very often, in strikingly similar detail in very different cultures and societies. And I don't see how that could be explained unless there's something springing up, so to speak, from universally within men, which Jung gave this term, the collective unconscious. Of the collective unconscious is absolutely essential for understanding Jung. I can't say it was his invention, but it was his discovery.
The collective unconscious is that set of building blocks from which human reality is made. It's as if there is this great reservoir outside of time and space, patterns, energy. Obviamente nos falta por ver todavía mucho más. Exacto. Pero como has podido ver en el video, entonces Carlos Gustav Jung hace como un resumen de todos sus sueños y logra ver todo lo que plasma, ¿no? Y al final descubre esa cantidad de símbolos que existen, ¿no? Increíble el trabajo que habrá tenido él para poder lograr captar todos esos símbolos y poder plasmar todo en el libro. ¿Tuvo ayuda de alguien más o lo hizo él solo? Él viaja con todo ese equipo a todos esos lugares, ¿no? Y no solo investiga sus sueños, sino que los sueños de los demás. Y encuentra ese punto que se llama la inconsciencia colectiva. La inconsciencia colectiva llegaría a ser, digamos, lo que nosotros manejamos ahora, por ejemplo, la moda. Esa es parte de la inconsciencia colectiva. Ya, o sea, como que todos la manejan, la moda, y de esa manera funciona, ¿no? O sea, la moda pone, digamos, un pantalón y inconscientemente todos luego van y usan ese pantalón. Correcto. Así, eso sería la inconsciencia colectiva. Digamos que nos a una pausa, pero antes, les recomiendo que preparen sus preguntas porque en este bloque que viene a continuación, aquí Valeria va a tratar de responder a las preguntas que tengan en relación a los sueños que se les hayan presentado, ya sea que sean recurrentes, ya sea que haya sido una pesadilla incluso, de lo cual vamos a hablar también en el siguiente bloque. Las dos líneas del canal están habilitadas para las consultas que nos quieran hacer, pero no llamen ahorita. Cuando vean que estamos iniciando el próximo bloque, comiencen a comunicarse, por favor. 448-6690 y 91. Pausa y volvemos. La pobre está asustada. Gracias a la gente por comunicarse. Mónica estaba en la línea antes de que vayamos a la pausa. Mil disculpas, Mónica. No sé si no alcanzó a esperar o si es que tenía un poquito de penita de salir al aire. Es Mónica y esa es la pesadilla. Dice, hacía fila, no dice dónde, y era una de las primeras. Estaba con su esposo y se encuentra con una chica que era su amante y el esposo se va con ella. Luego aparecemos en un prostíbulo y mi esposo quería que yo me prostituyera. Esa es la pesadilla de la paz. Ajá. Bueno. ¿Qué le podrías decir a Mónica? Bueno, yo le podría decir que puede ser que su esposo la engañe, ¿no? Y que... Mechitas dice, no digas eso, pero puede ser, ¿no? Puede ser que ella también puede ser que signifique lo que signifique, ¿no? O puede ser que ciertos temores que ella tiene los plasma, ¿no? En los sueños. Es decir, que tenga miedo que su esposo la engañe. Ajá, que sí, es cierto. Pero también puede ser que significa lo que significa, nada más. Nada más. Sí. No hay que asustarse entonces. Ajá, sí, o sea, puede ser que ella ve que él la engaña, ¿no? O tal vez ella misma tiene ese temor de que la engaña y en sus sueños está viendo eso. Ok. Bueno, tenemos a alguien más en la línea. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Quería participar. Por favor. Y mi sueño, bueno, yo también no me sueño, pero nunca me acuerdo, ¿no? Pero hoy justamente me he soñado con un sapo negro que de su boca abriendo salía como una cinta roja. Y a continuación vi higos negros. Eso sería. A ver. Un sapo negro. ¿Sapo o saco? Sapo. Sapo negro. Sapo sí, negro. abriendo su boca y salía como una cinta roja. Puede ser que por el uso del verbo sale una tinta roja, digamos, ¿no? Rojo, sangre, como herir, ¿no? Y los higos, que representan el aspecto de Dios, ¿no? De la creación, como una semilla, ¿no? Ya. Eso puede ser por un lado, o por otro lado, digamos, un sapo negro. Tal vez puede estar relacionado con alguna magia o una brujería. Uno de dos. No sé, pero la señora habrá sentido que le ha pasado algo, algún miedo. ¿Estás en la línea todavía? ¿Cortó?
A ver si se puede volver a comunicar con nosotros para que nos dé un poquito más de detalle, para ver Ajá, si es que sí, exacto. tuvo algún tipo de sensación, o sea, algo en particular. La gente que se está comunicando con nosotros está haciendo sus consultas con respecto a ciertos sueños. Obviamente aquí se puede dar cierto tipo de pautas para ubicar un poquito a la gente. Claro. Pero si desean hacer algún tipo de consulta un poquito más grande, más específica, ¿dónde y cómo te pueden encontrar? Bueno, miren, nosotros damos clases de antropología gnóstica los días martes a las 7 de la noche en la Calama 340 al frente del Estado Mayor, al igual que los miércoles y jueves, ¿no? Perfecto. Entonces hoy puede la gente que no alcance a hacer su consulta puede ir a buscarte por ahí. Bueno, sí, o si gustan llamarme, damos clases de miércoles y jueves, Verónica y yo, y los días martes el profesor Franz Terán, que viaja por todo Bolivia, ¿no? Perfecto. Entonces nosotros damos clases de antropología gnóstica, enseñamos interpretación de sueños, el desdoblamiento astral, cómo aprender a escuchar, la ciencia de la meditación, entre otros temas. Perfecto. Tenemos a alguien más en línea. Hola, buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Adelante con tu consulta. Yo tuve un problema muy serio y tuve un sueño muy repetido durante muchos años. Permítame, ¿sabes qué? Tenemos un pequeño problemita con el retorno, no te escucho muy bien. Te pido dos cositas. Primero, que le bajes un poquito el retorno a tu televisor, si es que está un poquito alto, y que no te pegues mucho al teléfono para que te podamos entender. Perfecto. ¿Ok? Gracias, adelante. Yo tuve el mismo sueño durante muchos años. Sí. Y el sueño era que estaba en un valle muy lindo, florido, y estaba con muchos niños jugando, divirtiéndome. Y la cuestión es que todo eso se empieza a quemar. Todo hay un fuego que todo se quema. Y ya, el valle se vuelve fuego total. Y ahí empieza a aparecer un fuego delgadito que se va engrosando. Y ahí aparece un tipo de demonio. Y el demonio me persigue diciéndome, tú eres mío, tú vas a ser mío. Pero eso fue muy seguido por más de 3 años. Todas las noches la misma pesadilla. ¿Durante 3 años dices que te soñaste esto con este demonio? Sí, exacto. Valeria. Gracias. Gracias a ti por haber llamado. Ajá. No sé, tal vez alguna vez habrá hecho Ouija o algo. Ay, no le hemos preguntado. No. Pero bueno, mira, lo que sucede es, puede ser que haya jugado alguna de esas cosas y entonces en los sueños este demonio o este espectro le persigue, ¿no? Y como que está queriendo manejar su psicología, ¿no? Ahora, lo que entendí es que me parece que solamente durante los sueños es que lo persigue. Claro, exacto. Es que puede ser que durante los sueños tú puedes ver ciertas cosas, ¿no? Y eso lo puede atormentar durante ese tiempo. Lo más probable es que tal vez el señor haya jugado Ouija, ¿no? Puede ser. Entonces, lo recomendable es que vayan a la dirección que dice, que la vamos a volver a dar, y la tenemos además a pie de pantalla. Exacto, porque tendríamos que ver un poco más el contexto. Correcto. Todo. Analizar con un poquito más de detalle. Un poco más minuciosamente. Okay. ¿Alguien más en la línea? Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Adelante con tu consulta. Hola, buen día. Soy Carlos. Hola, Carlos. Prácticamente son las consultitas. ¿Sabe qué? El 96 fui al cuartel León, el año 96, y de aquí hasta hoy. Siempre me sueño al año como 5 o 6 veces, si no me acuerdo bien, o si mal me acuerdo, que siempre estoy en el cuartel. O sea, nunca dejo de ir al cuartel, siempre estoy. Y a veces en el sueño domino, o sea, sé que es solamente sueño y que eso va a pasar, digamos, de repente por los castigos o los temores que tenía ahí al principio. Y algunas veces no logro dominar, o sea, y me entra el pánico en el sueño, o sea, tipo pesadillas. No sé por qué sería de repente, no sé, nunca termino de ir al cuartel, o sea, siempre. Mire, del 96 hasta la fecha son tantos años. No cuelgues, por favor, Valeria. Y otra consultita, disculpe. Hace como 3 noches me soñé, no me acuerdo qué me estaba haciendo al principio, desperté y luego me volví a dormir y ahí continuó un sueño con una rata. Yo estuve con un abrigo y como que me molesta algo, me hace cosquillas, algo así, me sacudo y sale una rata, sale a la altura del hombro, sale,
y yo no me doy cuenta, solamente lo palpo, ¿no? Como que me molesta y resulta que era algo peludo. Y mi amigo me dice, un amigo ahí, es una rata, y me asusto, ¿no? Y sácamelo, y me lo logra sacar, y había estado haciendo ya una herida, como una cueva, algo así, que yo no lo sentía. Y lo agarra la rata y lo bota, ¿no? Y tratamos de matarlo, pero no logramos matarlo, pese a que le hemos dado, no sé, con palos, creo, como 3 o 4 veces, pero no logra morir, y al final huye la rata, y bueno, ahí me desperté, y esa parte es donde más miedo me dio. Gracias. Cuelgues, por favor, Valeria. Bueno, la rata representa aspectos lujuriosos, ¿no?, del ser humano. Y entonces el querer matarlo, entonces un aspecto interior de él, que llegaría a ser su amigo, lo quiere matar, pero no lo logra matar porque la lujuria sigue latente en él, ¿no? Eso representa ese sueño. ¿Y el otro sueño? Dijo que fue al cuartel, eso no logré. Sí, el del cuartel, o sea, el 96 fui, del 96 hasta fecha, siempre, o sea, cada año siempre me sueño, o sea, cada 2 meses, 3 meses, siempre estoy soñándome que sigo en el cuartel. Es que lo que pasa es que, mira, por ejemplo, a veces uno tiene, tú debiste vivir algo en el cuartel que sigue recurrente hasta ahora. Por decirte, por ejemplo, tu papá te grita, ¿no? Tienes un problema y tu papá te grita. Y te ha gritado de niña cuando tenías un problema. Y vos cada vez te sueñas con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Pero tu papá ya no es así. Entonces es como que hay algo que te liga a ese momento del cuartel, ¿no? Entonces algo te debe haber ocurrido entonces mientras estabas haciendo tu servicio militar. Sí, exacto. En el cuartel. Sí, producto eso también podría, digamos, tener algunas dolencias como dolor de cabeza, ese tipo de síntomas, digamos. Es decir, cuando tienes ese sueño en el cuartel, ¿tú siempre tienes dolor de cabeza? Sí, constantemente, sí, a veces. Sí. Es que seguramente tú has debido tener algún trauma dentro de lo que has vivido en el cuartel, y lo que sucede es que eso se ha quedado en tu mente como una impresión no transformada. Entonces eso te persigue constantemente en tus sueños. Entonces lo importante es que tú transformes esa impresión, que cambies esa perspectiva. No sé qué te habrá pasado a ti dentro del cuartel. Entonces la idea es que a través de la meditación tú puedas manejar esto y transformar esa parte de tu psicología, ¿no? ¿Y usted me puede ayudar de repente si acudo al centro donde trabajo? Claro que sí, te esperamos, ¿no? Ahí abajo está el teléfono. 728-648 es mi número, pero también, como te decía, pasamos clases los días martes, miércoles y jueves en lo que es la Calama 340 al frente del Estado Mayor. Eso es por las noches, ¿verdad? Sí, a las 7 de la noche. Bueno, listo, gracias. Gracias por haber llamado. Les pido que nos aguarden un momentito con las llamadas, por favor, porque nos falta hablar acerca de cómo recordar los sueños, qué son las pesadillas. ¿Por dónde quieres comenzar? Bueno, no habíamos tocado, por ejemplo, los sueños premonitorios, ¿no? Ay, cierto, los había visto así muy poquito. Sí, por ejemplo, un sueño premonitorio, ¿no? Digamos, yo me sueño, estoy en mi ciudad y me sueño que he viajado a otra ciudad, y eso es lo que vemos en los sueños. Creo que tenemos un apoyo con imágenes de esto. Sí, seguramente nos la van a poner, ahí está. Ok. Como te decía, entonces tú te sueñas y luego vives lo mismo, que sería un déjà vu. Sí. Eso llegaría a ser el déjà vu. Creo que es muy común también hoy en día. Exacto, ¿no? A todas las personas les pasa. Ese vendría a ser un sueño premonitorio. Exacto. Eso llegaría a ser un sueño premonitorio. Principalmente, como te decía, lo vives primero en el sueño y luego lo logras plasmar en el físico. Pero algunas veces ni sabes que es un sueño, ¿no? Es decir, piensas que estás... sí, eso es verdad, ¿no? Parece que no fuera tu sueño, pero lo vives de verdad. Ok. ¿Y cuál sería? Creo que ya nos diste una diferencia entre este tipo de sueños premonitorios y un viaje astral. ¿Habría algo similar entre un sueño premonitorio y un viaje astral, por ejemplo? Bueno, mira, cuando tú entras en la cuarta dimensión, el tiempo se hermana, ¿no? Presente, pasado, futuro son uno solo y puedes ver el futuro. Digamos, en un desdoblamiento astral tú puedes querer ir a ver el futuro, pero conscientemente. Y en un sueño premonitorio, digamos, tú lo vives antes. Esa es la gran diferencia.
Ajá, esa sería la diferencia. Ok. Bueno, ya habíamos hablado de los proféticos, me había adelantado ya un poco con Nostradamus. Sí, ya habíamos hablado un poco de los proféticos, ¿no? Como Nostradamus, y también cuando Juan escribe el Apocalipsis, ¿no? Exacto. Y ahí escribe los caballos, los candelebros, las 7 iglesias. Entonces, todo está ahí imbuido en símbolos, ¿no? En esta última parte hablamos de las pesadillas y hablamos acerca de cómo recordar nuestros sueños. Sí. Que nos puedas dar. Exacto. Tenemos a alguien en la línea, permíteme un segundito. Hola, Claro. buenos días. Hola. Buenos días. Ay, qué lástima. Ojalá haya dejado la consulta internamente para que así te la podamos pasar. Claro que sí. Hablamos entonces primero de qué, de las pesadillas. De las pesadillas. Bueno, las pesadillas son, digamos, como entrar a una infradimensión, ¿no? Ya. Entonces, en las pesadillas, por decirte, ¿cómo entras tú en tus pesadillas? ¿Cómo te llegas a tener sueños bien feos, ¿no? Sí. Digamos, un canal es el estómago, ¿no? El vientre. Sí. Entonces, cuando uno come demasiado en la noche, tiene pesadillas. Ajá. Entonces, Eso es muy común, eso es ¿no? como que tú abres un canal a una infradimensión. Ya. ¿Ya? O otro punto, digamos, cuando las personas se drogan, te había dicho, ¿no? Hace rato, de producto de esa psicología inferior, entran a una infradimensión y entran a las pesadillas, que se llaman. Ahora, había escuchado, antes de recibir la siguiente llamada, había escuchado también que no es bueno dormirse con la mano en el corazón porque dice que también podrías tener sueños malos, es decir, pesadillas. Exacto. ¿Es cierto esto? Exacto, eso mismo a mí me decía mi mamá, ¿no? Pero bueno, en realidad esta posición, ¿no ves? Sí. Si te fijas, esta es la posición de cómo están los faraones al dormir. Es cierto, ¿no es cierto? O las momias, qué sé yo. Sí, exacto, las momias. Entonces, pero siempre va la izquierda abajo y la derecha encima. Entonces es como que una reverencia, ¿no? Entonces no tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Ok, es simplemente una posición X para poder dormir. Sí. Recibimos la llamada. Hola, Claro buenos que días. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días, quería hacer una consulta. Normalmente yo tengo sueños con personas que ya han fallecido. Bueno, respondiéndote a esta pregunta, ¿no? Cuando nosotros entramos en los sueños, como te decía, tenemos pasado, presente, futuro. Y en los sueños podemos ver a personas que han fallecido. Eso es lo que sucede. ¿Tiene algún significado? No, o sea, solo los ves nada más, digamos. Porque son sus personalidades que aún siguen deambulando ahí. O sea, ciertas cosas, ciertos yoes psicológicos te comunican con esas personas, ¿no? Ok. ¿Alguna vez había escuchado que la gente que se sueña con algún familiar ya fallecido es porque intenta decirle algo? ¿Podría darse también ese caso? ¿O quedó con algún sí, hay en algunos casos, digamos, que ciertos fantasmas hacen eso, pero eso es algo que ver con la personalidad, ¿no? Pero cuando te mueres, lo único que queda es la personalidad, el conjunto de energías que has creado durante esta vida, nada más. Mientras que cuando nace, o sea, que cuando mueres, o sea, solo, como te decía, solo se queda esa personalidad, esas energías, el yo doctor, el que desayunaba a las 7 de la mañana, el que le iba al hospital tantos, etcétera. Pero la esencia, la conciencia se va. Entonces esos son los fantasmas. Ok, ¿qué más podemos decir acerca de las pesadillas? Tenemos a alguien más en la línea. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Disculpa, quería hacerle sobre los sueños, un sueño que hasta ahora lo tengo en mente algo, que me sueño con que estoy fumando un cigarro y que estoy leyendo algo entre donde está una fechas o palabras así que no recuerdo bien, o creo que es una canción, y después ya aparezco en otro lugar caminando, así, un lugar desierto o algo por ahí, y aparece ahí un perro blanco, sucio. Siempre me aparece, en cualquier sueño siempre me aparece ese perro blanco y sucio. Y siempre tengo que estar escapándome del perro o algo así. Bueno, te sueñas con el perro blanco. Y, sí. Aquí estamos. Con el perro blanco dices, ¿no? Y ves, ¿qué canciones? No sabría decir, porque siempre veo que son fechas o tipo canciones así que se me divagan en la mente. ¿Qué números? ¿Cómo? ¿Qué números? A veces 21 o 7, algo por ahí. Bueno, 21.
Bueno, mira, el perro sucio, bueno, el desierto sería, ¿cómo es el desierto? ¿Te fijas, no es cierto? Entonces ahí vamos a usar como una parte de la ley de interpretación por ley de analogías. Ya. El desierto es vacío, Sí. hueco, no tiene nada. Entonces, por eso es desierto. Entonces, de esa manera, digamos como que estás un poco vacía, ¿me entiendes? Ajá. Que no hay nada, digamos. El perro blanco que tienes ahí, sucio, ¿no? El perro representa el fuego ígneo de la naturaleza. Ya. Entonces el perro blanco, digamos, estados de purezas, pero está sucio. Digamos, hay que subliminar ese fuego y hacerlo superior. Ya. Y ahora el 21 que me dices, ¿no? Y creo que el número 7 también. Sí, el 21. Entonces el 21 representa el loco del tarot. ¿Ya? Entonces eso llegaría a ser que el demonio de la mente, de la mala voluntad y del deseo manejan todo eso, ese cuerpo. Entonces, por eso está sucio, confuso, porque todo, la mente, el deseo y la mala voluntad maneja todo eso. Entonces, si tú haces que eso cambie, entonces va a cambiar ese desierto y ese perro blanco sucio en algo positivo, ¿no? Eso te están diciendo en tus sueños. Ajá. Y ahora el 7, ¿no? Sí. El 7 le está diciendo, el axioma de las 7 dice, ¿no? Cuando la ciencia entrara en tu corazón y la sabiduría sea dulce a tu alma, pide y te será dado. Entonces, ¿no es cierto? Necesitas organizar tu vida. Ya. Entonces, manejar tu vida. Entonces, en ese axioma o en ese arcano 7 del tarot egipcio, se ve a un hombre que está manejando su carro. Entonces, eso es lo que representa, ¿no? Maneja tu vida. Maneja tu vida. Y escucha, ¿no? Cuando la ciencia entrar en tu corazón y la sabiduría sea dulce a tu alma, pide y te será dado. Entonces, cuando salgas de todas esas locuras, de dejarte manejar por la mente, por el deseo, por la mala voluntad, entonces recién vas a poder entrar en la ciencia y vas a develar las cosas y vas a dejar ese desierto vacío. Qué bonito. Poco a poco, ¿no? Se utilizan los símbolos y sabiendo interpretar se puede lograr entender mejor la psicología de la persona. Exacto. Entonces ahí entraríamos a la siguiente etapa de nuestro tópico, ¿no? Cómo interpretar los sueños. ¿Cómo interpretamos los sueños? Por ley de afinidades, ley de contrarios, ley de numerología y ley simbólica, ¿no? La ley de afinidades, ¿no? Como nos contaba la señora hace rato, ¿no? Que su marido le engañaba, entonces tal cual, pues, o sea, no hay donde perderse. Entonces, o por decirte, dentro de la ley de afinidades, yo salgo y a la calle está lloviendo y el cielo nublado. Entonces, ¿qué nos dice eso? Problemas, tempestades, ¿no? Ya. Ajá. Ahora, ley de contrarios, ¿no? Por decirte, tu chico al que quieres mucho te invita a comer una torta deliciosa en los sueños, dulce, exquisita. Entonces te va a dar un sufrimiento. Uy, ¿eso significa que cuando te sueñas con algo dulce? Sí, los dulces. Ajá, exacto. Bueno, luego tendríamos la ley de numerología, ¿no? Los números nos hablan en los sueños. Todos los números. Todos los números. Entonces se suman y también nos pueden dar horas, ¿no? En los sueños. Sí. Entonces, eso nos representa, ¿no? Los números. Y entonces tenemos la ley simbólica. Podemos tener cábala fonética, cábala ceremonial. Cábala fonética, cábala ceremonial, numerología. Entonces, todo eso nos habla en los sueños. Okay. Obviamente, aquí estamos hablando a grandes rasgos de todo esto. Pero si se requiere más información, recalco, ahí tienen a pie de pantalla el celular de Valeria, tiene la dirección donde ella está dando, prácticamente todas las semanas están con los cursos. Exacto. Y el último, para finalizar, y con esto nos despedimos, ¿cómo puedo hacer para recordar mis sueños? Bueno, ¿cómo hacer para recordar tus sueños, no? Para empezar, debes dormir en una habitación limpia, puedes perfumar tu almohada y para recordar los sueños, entonces dentro de tu sueño vas recordando, ¿no? Digamos, estoy comiendo algo en mis sueños, entonces voy recordando, haciendo retrospección dentro del mismo sueño. Y debo despertar suavemente, no de golpe.
porque cuando te levantas de golpe, entonces se te pierde todo. Se te pierden todos tus recuerdos, porque recuerda que estás volviendo del astral, entonces con ese movimiento lo pierdes todo. Aparte, dentro de todo esto hay un mantra, ¿no? Que es Raom Gaom, para recordar los sueños. Entonces, al momento de recordar los sueños dices: Madre Divina, por favor, ayúdame a recordar mi sueño. Raom Gaom, Raom Gaom, y entonces así lo recuerdas. Eso sería. Y al momento de despertar, tener, como siempre, una amiga me había dicho que tengo que tener mi lápiz y mi papel al lado para anotar inmediatamente. Claro, exacto. Puedes tener un blog de notas para anotar tus sueños, ¿no? Ajá. Y estar pendiente de qué es lo que te puede pasar y prevenir, estudiar tu psicología y todo esto. No traumarse, esa no es la idea, sino simplemente estar consciente de que los sueños nos pueden guiar. Claro, nos pueden guiar y te pueden ayudar a transformar tu psicología. Correcto. Valeria, para mí un gusto tenerte acá en el programa. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Dudas, que te hice internamente también. Claro que sí, no hay problema. Nuestro público. Ajá. Y tenemos que seguir hablando de todo esto, porque yo me quedé con muchas dudas, seguramente nuestro público también. Te pido por favor que le recuerdes a la gente dónde te pueden encontrar. Claro, exacto. Bueno, nosotros les invitamos a pasar las clases de antropología gnóstica en la Calama 340 frente al Estado Mayor. Perfecto. Ajá. Gracias, Valeria. Muchísimas gracias. Ya te están llamando, así que te voy a dejar para que puedas contestar tranquilamente el teléfono. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la sintonía, que tengan todos un muy bonito día. Y mañana, como siempre, nos reencontramos a partir de las 10. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Ay, ahora.